Vamos a remitirnos a la palabra de Dios allí, ¿no es cierto?, en el capítulo 18, libro de Génesis, y vamos a estar viendo una escena en la vida de este hombre, el que fue llamado Padre de la Fe y que es nuestro Padre si nosotros tenemos. Y viendo, ¿no?, la vida de este hombre al cual Dios consideró como para dar origen a un pueblo, y que fue a su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, los judíos, un descendiente de Sem, el hijo de Noé. Y cómo, ¿no es cierto?, si nosotros miramos que este Abraham, que era un pagano, ¿no?, viviendo en Ur de los caldeos, allí en Mesopotamia, una ciudad, ¿no es cierto?, donde el culto más importante era dedicado al dios de la luna, al dios Sí. Bueno, de allí Dios llama a Abraham, pero si nos vamos hacia atrás o volvemos hacia atrás, pensamos en Noé, dice que Noé fue un hombre que agradó a Dios, fue un hombre que le creyó a Dios cuando era una locura creer, cuando algo que nunca había pasado, él recibió la noticia de que iba a llover y que tenía que hacerse un arca porque, bueno, el agua iba a venir, iba a inundar y dice que Noé le creyó a Dios y trabajó duro para construir ese arca. Y qué bueno que hay hombres de fe, ¿no?, que le creen a Dios. Cualquier locura que Dios pueda decir, locura para nosotros. Pero por la locura de la predicación, los gentiles somos salvos. Fuimos salvados. Ahora, ¿cómo después la descendencia de Jacob se perdió? De Jacob, de Noé, se perdió, ¿no? Y en una de la genealogía de Noé, viene y nace Abraham, por el hijo de Noé, Sem, ¿no? Y era pagano. Sin embargo, en sus ancestros hubo hombres de fe. No sé qué habrá pasado. El Antiguo Testamento nos cuenta de que hubo una generación que no conoció a Dios en el pueblo. O sea, como que algo se cortó. Algo no estuvo bien hecho de parte de los que tienen la responsabilidad de pasar, ¿no?, de transferir, de enseñar a la generación que nos sigue acerca de la fe en Dios. Y la pregunta que nos podemos hacer nosotros: ¿qué harán después de nosotros las generaciones, nuestros descendientes? Es un tema muy delicado, creo yo, el transmitir fe. Nosotros, bueno, a lo largo de nuestra vida cristiana, largo digo, no sé si largo, para nosotros es larga, 40 años. Hemos visto, ¿no?, cristianos cómo han fallado en la transmisión de la fe y sus hijos ya han fracasado en la vida cristiana. De modo que nosotros tenemos que ser cuidadosos, ¿no?, celosos de buenas obras, celosos con las cosas de Dios, porque Dios no puede ser burlado y lo que se siembra se cosecha. No podemos
tener una vida cristiana al margen de las Escrituras. Si las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, no es leída, analizada, estudiada, considerada como la revelación de Dios para mi vida, no puedo transmitir lo que Dios quiere que transmita. Tenemos una gran responsabilidad. Dice el Señor en su palabra, sin mí nada podéis hacer. Sin la palabra de Dios, todo lo que tenga que ver con la vida espiritual y moral, valores y principios, serían muy frágiles. Lo espiritual y lo moral. Los valores, los principios por ahí, más o menos. Pero con eso no te alcanza para salvación, ni ahí. Entonces vamos a ver lo que nos dice la palabra acerca de este hombre que es el padre de la fe, ¿no? Fue llamado padre de la fe porque cuando no había fe, Abraham tuvo fe. Así que capítulo 18, libro de Génesis. Y Dios ya venía manteniendo un diálogo con Abraham. Y aquí nuevamente se le aparece a Abraham en un momento, quizás que Abraham no lo esperaba. Y entonces dice así: el Señor volvió a aparecérsele a Abraham en el encinar de Mamre. Una calurosa tarde de verano estaba Abraham sentado a la sombra ante la puerta de su tienda, cuando vio que 3 hombres se dirigían hacia él. Se levantó de un salto y corrió al encuentro de ellos para darles la bienvenida. Señores, le dijo, por favor, no pasen de largo, quédense aquí unos momentos y reposen a la sombra de este árbol mientras les traigo agua para que se refresquen los pies y un bocado para que repongan las fuerzas. Quédense un momento antes de continuar viaje. Muy bien, dijeron, aceptamos tu invitación. Entonces Abraham entró corriendo a la tienda y le dijo a Sara, toma pronto 24 litros de harina fina para hacer panes. Luego corrió a las vacas, tomó un becerro tierno y bueno y le dijo a un criado que lo preparara enseguida. Muy pronto llevó leche, mantequilla y el becerro asado y lo puso delante de los hombres y de pie junto a ellos aguardó mientras comían. ¿Dónde está Sara, tu esposa?, le preguntaron. En la tienda, contestó Abraham. Entonces el Señor dijo, el próximo año por este tiempo les daré a ti y a Sara un hijo. Sara escuchaba detrás de ellos a la entrada de la tienda. Ahora bien, Abraham y Sara eran muy viejos y hacía tiempo que había pasado la época en que Sara podría haber concebido. Por eso Sara se rió interiormente y pensó con burla, ¿una mujer de mi edad con un niño? ¿Y con un marido tan viejo como el que tengo? ¿Qué se ríen? Entonces Jehová le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? ¿Por qué dijo, ¿puede una vieja como yo tener un hijo? ¿Hay algo que sea difícil para Dios? Como te dije, el próximo año, al tiempo señalado, volveré a ti y Sara tendrá un hijo. Hasta ahí, ¿no? Los hombres usamos lógica, ¿no? Razón, mente. Y sí, creo que Dios también, por supuesto, Dios puede, todo lo puede. Ahora, nuestra lógica no siempre le sirve a Dios. Es muy lógico, ¿no es cierto? Me parece a mí, ¿no? Porque cuando Dios se le apareció a distintas personas con una promesa de esta naturaleza, las personas dudaron. Cuando
le dijo a María que iba a tener un hijo, bueno, ella pensó en los medios naturales para tener un hijo. El Señor dijo, pero ¿cómo será esto? Indagó, ¿no? Dios le explicó cómo venía. Cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que Dios le había dicho, ¿no? Bueno, porque dudaste, le dijo. Y así, ¿no? Cuando Dios viene con promesas de este tipo, cuando son promesas donde no hay posibilidad natural de que ocurran, nosotros nos limitamos. No, imposible. Dudamos de que estas cosas sean así. Ahora, aparecen estos tres hombres allí cuando Abraham estaba muy, muy tranquilo, dice, sentado debajo del árbol, sin camisa, con una toalla al hombro, ¿no? Y aparecen estas tres personas. Ahora, dice que automáticamente, diligentemente, él corrió hacia a estas personas para atenderlos, los recibió. De esto habla Hebreos, ¿no? Cuando dice que tenemos que ser hospedadores, porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, y refiriéndose también a Lot, ¿no? Cuando hospedó a los ángeles en su casa. En este caso era Dios mismo, uno de esos tres personajes que van ahí a la casa de Abraham. Dice que se postró a Abraham, ¿no? Allí ante ellos en señal de honra, para darles la bienvenida, y automáticamente, bueno, no, se toma su tiempo. Esta gente tampoco andaba apurado. Dios nunca anda apurado. Porque imagínate vos que fue, le dijo a la mujer, hacé pan, hornealo. No, fue al otro, le dijo, matá al becerro, asalo. Un tiempo importante, ¿no? Digo, está bien, vamos a aceptar tu invitación. Y se quedaron allí esperando, ¿no? Que Abraham hiciera todo esto. Y hay algo allí que llamó poderosamente mi atención, y que es cuando él les trae, ¿no es cierto?, lo que había prometido, que está allí en el versículo 8. Muy pronto llevó leche, mantequilla y el becerro asado y lo puso delante de los hombres, y de pie junto a ellos aguardó mientras comían, ¿no? Y para mí es importante, ¿no? Porque, bueno, he leído un poco acerca de las actitudes o el lenguaje no verbal. Lo que las personas decimos sin hablar. ¿Ha leído alguien algo acerca del lenguaje no verbal y de lo que las posturas de las personas dicen, según lo que hacen con las manos, lo que hacen con la cabeza, cuando están hablando con alguien, cómo se sientan, qué hacen con los pies, si se cruza de piernas, si no se cruza, cómo habla? ¿Han leído esto? Mayormente cuando van a entrevistas de trabajo, están las personas de recursos humanos, ¿no? Y que saben todo esto. Entonces, según la postura que tenga la persona, los movimientos que haga, eso va a ser lo que van a estar leyendo los otros. Y no tanto lo que dice, sino lo que hace, cómo se comporta, cómo es su estado, si está nervioso, si no. Entonces, si se cruza de brazos, porque todo eso habla. Y el estar de pie, ponerse allí de pie, es una actitud diligente del que sirve, presto, allí, dispuesto para servir. Aquí estoy para servir. Él con su actitud de estar parado. No, distinto si Abraham se sentaba. Si Abraham se sentaba, no estaba dispuesto a servir. O sea, no sé, que me pidan si quieren, ¿no?
una persona que se cruza de brazos. No sé. Vamos a ver qué pasa. Aquí estoy. Pero Abraham estaba de pie, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a ir a estar con alguien, debemos tener una actitud. Si vamos en calidad de servidor o estamos buscando un trabajo. Porque si nos leen todas estas cosas, son las que más fuerte hablan. Y si usted quiere información mayor, entre en YouTube, ahí va a encontrar todo esto que yo le estoy diciendo. Importantísimo, buenísimo la actitud de Abraham allí, de pie, dispuesto para servir, ni bien él percibiera alguna necesidad de sus invitados. Allí él estaba rápido para atender, ¿no? Y proveer de lo que estuviesen necesitando. Ahora, el Señor allí en el versículo 9, ¿no? Y esto me recuerda al Señor Jesús con la mujer samaritana, ¿no? En el pozo de Jacoba, el Señor hablando con esta mujer le dice, ¿y tu marido? Ahora acá era la inversa, ¿no? Estaba todo bien y le preguntan, ¿y tu mujer? ¿O Sara? Hasta sabía el nombre ya acá el Señor de Sara. No sé si le habrá dicho, que no dice ahí, ¿no? Pero, ¿y Sara? Entonces ahí mostró un interés el Señor porque traía un plan. Dios tiene un plan. Cuando se dirige a la vida de alguien, no solamente está interesado en la persona con la cual él se encuentra o con la cual él lo recibe a él allí, ¿no? En el caso este. Y así como cuando nosotros recibimos al Señor, no es únicamente para nosotros. Es para nosotros y para los otros con los cuales nosotros podamos contactarnos o vivimos. Cuando el carcelero de Filipos, ¿no es cierto? Y ya todos conocen la historia, dice que después de haberlo azotado a Pablo y a Silas allí, primero los azotó, después los curó. ¿Cómo cambió, no? El cambio de una persona después de encontrarse con Cristo. Hay un cambio. Ezequiel decía esta mañana, tiene que haber un cambio. Si no hay cambio, no se ha encontrado con Dios. Porque no es posible seguir viviendo igual si no se encontró con Cristo. Porque tiene un plan. Cristo viene a nuestras vidas y nos hace tomar conocimiento de su propósito, de su plan. Primero de salvación, de crecimiento, de santidad, de cómo debe ser nuestra vida a partir de Cristo. Y aquí viene el Señor y le preguntó a Abraham acerca de su mujer. Entonces le dice, está en la tienda. Le contestó él. Y entonces el Señor le dice, el próximo año por este tiempo les daré a ti y a Sara un hijo. Dios tomó esta iniciativa en la vida de Abraham y de Sara. Dios le había prometido a Abraham descendencia, pero dijo, Señor, el que me va a heredar va a ser este Damaseno, ¿era? Damaseno, ¿qué le dice? ¿No? Eleazar. Este criado va a ser el que me va a heredar porque no me has dado hijos. No te preocupes, dice, será tu descendencia multitudinaria. ¿Hay algún hijo de Abraham acá? ¿Y los otros de quién son? ¿Hijos de quién son los otros? Bueno, yo de Pedrito. Dice que por la fe
el que tiene fe es hijo de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe, ¿no? Ahora, fíjense la promesa o el alcance de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces, si Dios vino a nuestra vida en algún momento X, todos tenemos un tiempo, un antes y un después, no podemos medir qué es lo que hará Dios utilizando lo que yo soy y lo que yo hago en este tiempo. Porque mi responsabilidad es diseminar su palabra, sembrar, dar a conocer la buena noticia. Vaya que si tenemos noticia buena para dar. Podemos conocer o no, en parte, lo que Dios hará con nosotros, pero después de nosotros. Soy el único, somos dos hermanos nosotros. Mi hermano todavía no conoce al Señor. Primero en mi familia, ¿no? Mi papá no conoció al Señor, mi abuelo tampoco. De modo que soy el primero. Ahora, con mi esposa tuvimos 3 hijos y conocieron al Señor, conocen al Señor, ¿no? Y como que se va ramificando. Y la promesa de Dios es que ninguno de mi descendencia se perderá, de modo que no sé qué harán mis nietos sirviendo al Señor si Cristo todavía no viene. Entonces, es algo muy precioso, es algo muy grande, muy delicado. Algo que merece toda nuestra atención, todo nuestro esfuerzo y abnegación, transmitir fe. Yo no sé cuánto aman ustedes a sus hijos. Pero pensar que alguno de mis hijos se podría perder, a mí me da pánico. Porque Dios me dio los hijos para que los instruya en su palabra y para que los críe para Él, para que los criemos para Él, no para el diablo y para que vivan perdidamente. Entonces, aquí Dios le promete a Abraham y a Sara un hijo. Y dice que Sara estaba escuchando y el escritor de Génesis dice que Abraham y Sara eran ya muy viejos y hacía tiempo que había pasado la época en que Sara podría haber concebido. Para nosotros hay un tiempo, una condición de concepción y después pasa, ¿no? Y dice que sigue diciendo allí que, ¿no es cierto? Sara se rió interiormente y pensó con burla: ¿una mujer de mi edad con un niño y con un marido tan viejo como el que tengo? Entonces Jehová le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara? ¿Por qué dijo que una vieja podría tener un hijo? ¿Hay algo que sea difícil para Dios? Es la pregunta. Es la pregunta que merece respuesta. ¿O es la pregunta que debemos tener nosotros siempre presente? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer en cuanto a lo que a ti te pasa? Nosotros somos racionales, lógicos, consecutivos. No es así Dios, si bien también puede serlo. Pero para Él nada es imposible. De modo que aquella traba que tú estás teniendo para realizar o que se te dé esto o aquello, es para vos problema, pero no para Dios.
no lo es para Dios. Aquella relación, aquella situación económica, no sé, vos sabés. Lucas también nos refiere a aquello de lo que es imposible para los hombres, no lo es para Dios. Somos llamados nosotros a creer en la palabra de Dios, a creer en lo que Dios dice. Ahora, ante la palabra de Dios están las dudas, están los temores. Dice en el versículo 15 allí que Sara tuvo miedo. No sé qué miedo, no está claro allí. Supongo que a tener que enfrentar esta situación de la maternidad, ¿no?, primeriza a los 90 años. Y las cosas muchas veces nos sorprenden. Cuando viene alguien, ¿no?, y nos da alguna palabra, alguna promesa, alguna profecía de parte de Dios, como que estamos de brazos cruzados. Vamos a ver qué pasa. Me siento a esperar, me pongo a esperar en una forma inactiva lo que Dios dijo. Muchas veces, ¿no es cierto?, las promesas de Dios tienen que ir acompañadas de fe. Para acá dice que Sara se rió, no creyó, no era posible. No es si es posible para nosotros o no. Es Dios el que está dando la promesa. Es Él el que lo va a hacer. Ahora, muchos de los casos, las promesas de Dios son condicionadas. Porque no es que todo lo tiene que hacer Dios. Hay cosas que las tenemos que hacer nosotros. Porque Dios tiene un pueblo que tiene que ser activo, tiene que estar activo. Si bien sin Él nada podemos hacer, eso lo dice Juan. Ahora con Él todo es posible. Era muy natural entonces que Sara dudara de esto. Por la situación, el tiempo que había ya pasado. Pero allí aparece el Señor con esta promesa. Y que para Dios no hay cosa difícil ni fácil. Porque Él todo lo puede. Requiere de nosotros fe. Dice la Escritura allí en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo debemos agradar a Dios? Teniendo fe. Teniendo fe. Y el encargado de darnos la fe es el Señor. Pero no nos va a dar la fe así como que nos tira ahí, tomá, recibe fe. Te mando un nivel de fe. La fe viene por el prestar atención, el leer, escuchar, el oír la palabra de Dios. Si nosotros agarramos la Escritura y la leemos, la estudiamos, la meditamos, reflexionamos, trato de entender la palabra de Dios, mi fe va a ir creciendo. Van a ir desapareciendo las dudas, porque la palabra de Dios, su Espíritu, va a ir llenando mi corazón, mi mente.
Porque voy a ir agradando a Dios por medio de la fe. No hay mucho, parece, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer para que, bueno, nuestra vida sea como queremos. Porque todo por ahí estaremos viviendo un estado, un nivel que no queremos. Queremos estar mejor, queremos ser mejor. Queremos más fe, queremos más poder. Y eso se obtiene únicamente por la fe. Por agradar a Dios, por agradar el corazón de Dios. Y que ante los imposibles, para nosotros, Dios viene y nos dice, ¿hay algo imposible? No lo hay. No lo hay. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda por hacer? Sino llenarnos de fe para que lo imposible se haga posible. Compartí el miércoles aquí con los hombres un versículo que llamó poderosamente mi atención los otros días, leyendo allí en el Evangelio de Lucas, cuando las multitudes, dice, que seguían al Señor para ser sanadas y enseñados en su palabra. Y dice que Jesús se retiraba a orar. Lucas 5:16, si mal no recuerdo, si alguno quiere fiscalizar. Ahora, me puse a pensar yo, ¿cómo? Sin duda que él habrá tenido una agenda muy cargada, las actividades de Jesús, ¿no? Porque él visitaba, dice, todos los pueblos, aldeas, pueblos y aldeas, ¿no? Caminaba, llevando el Evangelio. Y se iba lejos, ¿no? Al punto de que no podía el mismo día a veces volver a la casa, sino que tenía que quedarse en otros lugares. Allí en Betania era hospedado, ¿no? Cuando fue a Galilea, que cruzó por Samaria, también allí no le quisieron dar alojamiento. Entonces tenía una agenda cargada. Pero dice que él se retiraba a orar. Pero, ¿y la gente quién la va a atender? A ti te están esperando que la atiendas. Él se iba a orar. Él nos muestra a través de la Biblia, ¿no es cierto?, las distintas enseñanzas acerca de orar. Ahora, esto de orar, yo pienso que uno va a orar y a tener un encuentro con Dios. Porque no es cuestión de amar el orar, sino amar a Dios. No es cuestión de ir a decirle a Dios lo que siento decirle y listo, ya está. Ahora ya hice cable a tierra ahí, ¿no? Le dije a Dios todo lo que sentía y listo, ahora ya me siento bien. Es cierto que tenemos que plantearle a Dios. ¿Qué? ¿No sabe Dios acaso el problema que tenemos? Claro que lo sabe. Acá le dijo, ¿no? ¿Cómo? Si Sara se está riendo. No, dice, yo no me reí. ¿Cómo que no? Dice que se rió por dentro Sara. Pensó. Bueno, están expuestos todos nuestros pensamientos ante Dios. Entonces yo tengo que ir allí, ¿no? El Señor nos dijo, entra en tu aposento, entra en tu cuarto, ora. Allí, encerrate con Dios. Y después la recompensa se ve. El Señor Jesús dice que oraba allí, se retiraba a lugares y oraba. La noche pasaba orando.
Conté el viernes allí con los que estábamos el testimonio de un evangelista que está en YouTube, un hombre que ya murió, no está más aquí, pero un gran evangelista con poder de Dios, Héctor de la Cruz. Y por ahí hay lugares que es muy fuerte el poder del ocultismo, de la brujería, del diablo, ¿no? Y había ido a hacer una cruzada, no recuerdo en qué lugar, y le aparecieron los brujos allí, ¿no? En oposición para, ¿no es cierto?, neutralizarle el trabajo que él tenía que hacer. Y lo amenazaron. Entonces dice que se puso a orar. Digo, voy a orar. Y bueno, empezó a orar. Las 12 de la noche, Dios no le respondía. A la 1, Dios no respondía. A las 2, Dios no respondía. A las 3, Dios no respondía. A las 4 de la mañana orando. O sea, ¿hasta cuánto debemos orar? Nosotros somos muy prácticos, ¿viste? Oramos 10 minutos, oro, ya, listo. Le dije al Señor, Señor, por favor, haceme esto que yo estoy ocupado. Tengo que ahora hacer aquello otro, y así que encárgate vos de esto. No. Ahora, Dios quiere que nosotros lo hagamos. Pará. Yo te voy a decir cómo hacerlo. Pero no tenemos tiempo. No pasamos el tiempo necesario para derribar esa barrera que quizás tengo que orar hasta que sea derribada para que Dios, o pueda acceder yo a la presencia de Dios, a la respuesta de Dios, a la administración de Dios. Entonces dice que este hombre estaba allí orando y de pronto siente unos pasos, dice, en el pasillo, y la puerta que se abre donde él estaba. Y era la señora que vivía ahí en la casa, que estaba arriba, ¿no? Dice que baja con una unción profética y le dice: mi siervo, así dice el Señor, ve y predica en la cruzada, porque tengo ángeles que estarán rodeándote y guardándote. Entonces, ¿cuánto tiempo debemos orar? Hasta que Dios responda. Si yo necesito una respuesta inmediata, porque él necesitaba una respuesta inmediata. Él no podía orar, listo, oro 10 minutos hasta que... Tenía que ser la respuesta, dar la respuesta. Entonces no podía. El Señor Jesús tenía todos los días cruzada. Predicar su palabra. Entonces dice que se retiraba a orar. Ahora, yo no he encontrado en ninguno de los hechos bíblicos los milagros, ¿no?, donde la persona que tenía que hacer el milagro, que estaba intercediendo, se puso a orar. Cristo iba y daba una orden. Listo, sé sano, levántate, sé libre, fuera, sal. Era así con los milagros, ¿no? Pedro y Juan allí, ¿no? Al paralítico ahí, no es que le pusieron la mano: Señor, en el nombre de Jesús, sana a este hombre infeliz acá. No, le dijo: mirá, no tengo de lo que vos me estás pidiendo, pero te doy de lo que tengo. No oraron. No, claro. O sea, hicieron como el Señor dijo: entra en tu aposento, ora allí a tu Padre en secreto, y después, cuando salgas afuera, ahí vas a ver los resultados de haber estado en el secreto de Dios. Porque dice Isaías que Dios cumple las palabras de sus profetas. Allí en el debate entre los profetas falsos y los profetas verdaderos, dice que Dios cumple la palabra de sus profetas, de aquellos que están en el secreto de Dios, de aquellos que reconocen que sin Dios no es posible nada. Porque lo que nosotros tenemos que hacer no es lucha contra sangre y carne.
Y las enfermedades que tienen siempre una causa espiritual. Entonces no es con estrategia ni es con lógicas. Es con autoridad y poder del cielo. Podría decirse, ¿no? Esto de orar y después salir, como dijo el miércoles, ¿no? La frase del siglo. La manifestación en lo natural es el resultado de lo espiritual. Juan Carlos 2:28. ¿Lo escucharon? Entonces, es lo primero. Es lo primero. Lo primero es lo espiritual. Si hay algo que yo debo cuidar, debo guardar, debo fortalecer, debo ser celoso de realizar, es lo espiritual. Porque es lo que me va a dar a mí las victorias y las posibilidades de que lo imposible se haga posible. Porque no es contra seres humanos. Nuestras luchas son espirituales. No sé por qué le voy a contar esto, aunque después tenga que ministrarle mansedumbre. No. Acá en casa nos pasó cosas. Llama la atención, no sé por qué. ¿Por qué? Sí, por qué. Pero como cualquiera, me parece que cualquiera por ahí saca el calzado y lo deja fuera, ¿no? En el patio, como por ahí hacemos nosotros. Hace un tiempo, cuando todavía hacía un poco de frío, usaba unas chinelas que son más bien para el frío. Daban afuera, se pierde una. Sí, cualquiera va a decir, el perro la lleva. No, las perras no salen afuera ni sacan cosas, agarran cosas, a veces agarran a la fuente esa que le damos de comer y la llevan a la cucha. No agarran cosas, no llevan cosas. Se perdió, me quedó una. Bueno, ¿qué hace con una? Bueno, dije, a lo mejor me puede servir si un día... Pero a lo mejor no era esa justo, así que tampoco me dije... La tiré. La tiré. Bueno, una, qué raro. Esta semana mi señora deja las zapatillas afuera, pierde una. Sí. Si vos decís, alguien te roba las zapatillas, no te va a robar una, a menos... Bueno, una. Y salimos, salió ella, las buscó ahí en el campo de enfrente. Están. No sé a qué viene todo esto. Pero hay gente que se ocupa muchas veces de adquirir objetos de alguien con el fin de hacer algún trabajo de ocultismo, brujería y todas esas cosas. Yo no sé. Pero una no me va a llevar. ¿No? Por eso digo, el que viene a robar a las dos, no va a robar una. Entonces, cosas raras que pasan. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nosotros no hemos participado en estas cosas, pero hemos leído mucho, hemos sido instruidos en muchas de estas cosas. Cuando una persona quiere hacer algún daño de brujería a alguien, trata de obtener alguna prenda de esa persona o algo personal. Y en algunos casos, los brujos para hacer un trabajo piden cabellos de la persona, ¿no? Para hacer ese trabajo. ¿No? O prenda, ropas, ¿no es cierto? Pero es inocuo el poder del enemigo contra los hijos que viven bajo la sombra del Omnipotente. No hay poder. No hay poder mayor que el que está a nuestro favor si somos fieles.
al Señor, si vivimos en completa dependencia, si vivimos agradándole a Él, si vivimos sirviéndole a Él, no hay quien nos pueda hacer daño, no hay diablo que nos pueda quebrantar, que nos pueda frustrar, que nos pueda derribar. No lo hay, porque mayor es el que está con nosotros o el que está conmigo que el que está rodando ahí. Anda y déjalo que ruja como león, no importa. Eso es lo único que logrará. Pero para eso tenemos que estar bien apertrechados nosotros, fortalecidos por la fe en la palabra de Dios, en sus fieles promesas, siendo obedientes en todo aquello que Dios nos demanda hacer. Porque todo tiene que ver con nuestro bienestar y con alcanzar los propósitos y cumplir el plan para el cual Dios me llamó. Y nada es imposible. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos en creer lo que el Señor nos enseña en su palabra. La mayor tarea. Y vas a ver que muchos de los imposibles, de los obstáculos, de los muñecos que quizás están frustrándote o truncándote el camino, caerán en el nombre poderoso de Jesús, porque estamos agradándole y sirviéndole a Él. Él es nuestro capitán, nuestro guardador, el poderoso Dios de Israel, el que venció al pecado, al diablo y a la muerte. Y como dice Lucas, aquí os doy autoridad y poder. Entonces, hermanos queridos, es cierto que muchas veces por ahí la situación, la preocupación y la frustración nos envuelven. Y a veces pensamos, y bueno, hoy, este día, no, a mí me pasa también. No, pero yo me digo a mí mismo, no, basta ya. Basta con este estado. En el nombre de Jesús yo me levanto y salgo de esto. Porque yo no fui creado, no conocí a Cristo para esto. Lo conocí para vivir en victoria. No significa eso lucha, porque que no tenemos lucha, porque si no tenemos lucha no tendremos victoria. De modo que si la lucha arrecia, mayor es el que está con nosotros. Y fuimos llamados para ser llevados de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y como hemos leído en esta semana, no somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Somos sus embajadores. Somos los elegidos, somos los seleccionados, somos los autorizados, somos los que tenemos las credenciales de ser hijos de Dios aquí en la tierra para establecer su reino. El reino que avanza y que nadie lo puede detener. Y que cambia la vida de aquellos que escuchan las palabras. Que nosotros, los mensajeros, los de la buena noticia, tenemos que dar. Es el todo. Esa es la vida. Podríamos hablar un poco más acerca de cómo se nos presentan estas cosas, si son difíciles, son fáciles. Pero eso es lo que tenemos. Tenemos garantía de parte de aquel que nos comisiona si hacemos como Él dice. Y lo que nos espera son las glorias venideras que Él nos dará cuando así lo considere. Pero esta es la vida que el Señor nos presenta y no hay otra. No hay otra. Puede ser algo complicada, pero peor es lo otro. Peor es lo otro. Vivir en las tinieblas, sin esperanza, viviendo únicamente para satisfacer la carne y que muere día a día. Pero como dice Pablo, el ser interior se renueva cada día por la gracia y la misericordia de Dios. Amados hermanos, Dios va a derribar los imposibles. Dios nos va
nos va a responder con posibles nuestros imposibles. Todo hombre de Dios, en algún momento parece que hubo algún viento espiritual del enemigo que se llevó la fe. Viviana, en la última prédica, habló de Isaías, ¿no? Elías, este hombre de Dios que hizo descender fuego del cielo, pero después que ante la amenaza de una mujer se deprimió y oró: Señor, mejor que yo me muera. Y dice que se acostó a dormir. Eso es lo que dice en la Biblia, está escrito, ¿no? Mátame. Yo no soy mejor que mi padre, si total voy a morir. Me parece este es el momento propicio, adecuado. Así que se acostó a dormir porque él se acostó para morirse. Entonces, hombres de Dios que hicieron historia, que son ejemplos de fe, hubo momentos de debilidad en su vida. Pero Dios no nos desecha, porque sabe que somos polvo. Antes de que Cristo muriera por nosotros, ya sabía Dios cómo éramos, cómo somos. Pero nos ama, nos perdona. Cuando ve que hay actitud de parte nuestra de crecer, de creer, de buscar. Voy al culto, oro, leo la palabra, alabo, busco. Ese es nuestro Dios, interesado, que no desecha, sino que restaura, que levanta, que fortalece, que anima. Porque es Dios de amor, un Dios justo, misericordioso y que no cambia. ¿Hay algo imposible en tu vida? Llévalo a Dios. Llévalo a Dios. Él lo hará. ¿Cómo? No te hagas problema el cómo. Llévaselo a Dios. Llevémosle a Dios los imposibles. Y ya no serán más imposibles. Porque para Él todo es posible. Amén. Gloria al Señor. Amado Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús por tu invitación, Señor, a creer y a derribar de nuestra vida los imposibles, porque no lo son para ti, Señor. De modo que si nos unimos a ti según tu palabra, somos uno contigo, Señor. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Por este pueblo que has comprado, Señor. Por este pueblo que, oh Dios amado, quiere crecer. Por el pueblo que busca, Señor amado, que se deleita en ti por sobre todas las cosas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que en el día de mañana, al encontrarnos nuevamente con el texto, con tu palabra, con tu voz, con la revelación de tu Espíritu, Señor, seamos fortalecidos, seamos instruidos, enseñados, Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Oh Padre, para cumplir tu santa, perfecta y agradable voluntad, Señor, en la transmisión, Dios amado, del mensaje que trae fe, oh Dios. Padre, yo bendigo a este pueblo con salud, Señor amado. Sean libres, Señor, de toda acechanza contra el cuerpo, Padre. Sean fortalecidos en el nombre de Jesús. Sean sanados los enfermos, Señor. Sean erradicadas las dudas, Dios amado. En el poderoso nombre de Jesús desaparezca el temor, Señor amado. Y un deseo profundo de buscarte y de leer tu palabra, Señor, se haga presente en los corazones, Padre.